a tu garage. Vos sos tan loca y buena. Yo quiero... Producción especial hoy dedicada a la vida, la poesía, la música de Miguel Abuelo. Estos 12 o 13 minutos que compartimos con distintas etapas de la historia de Miguel Abuelo con su música. Y una recorrida que hicimos, bueno, acompañados también por parte del contenido de este libro que les estoy mostrando en cámara, Miguel Abuelo, el paladín de la libertad, que escribió Juanjo Carmona. Y tenemos, bueno, el placer con ese fondo de árboles y de naturaleza de recibirlo a Juanjo Carmona en este momento en el programa. Lo voy a presentar formalmente. Gestor cultural, productor, periodista, escribió para las revistas más importantes del rock, también para diarios, productor ejecutivo de la película Luca, de Pájaros Volando, coautor de la enciclopedia Rock Nacional 30 años. Bueno, además fue jefe de prensa de Spinetta, de Calamaro, de grandes músicos del rock en la Argentina. Hoy creo que trabaja en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Juanjo, un placer tenerte en el programa, de haber leído integralmente este libro y bueno, que haya servido parte de su contenido para este fragmento que hicimos de música en el programa también homenajeando a Miguel. Hola Juanjo, buen día, ¿cómo estás? Carlos Clerici te saluda. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bueno, un placer de recibirte. Igualmente, igualmente. Bueno, la verdad que hemos hecho una pequeña síntesis de algunos pasajes acompañando, diríamos, la música con un poquito de letra, pero bueno, vale la pena encarar esta obra. Contanos cómo fue la decisión de tomar a Miguel Abuelo dentro de este universo del rock nacional que vos has recorrido para investigar más su obra. Se había escrito por ahí poco de él, ¿no? Sí, realmente que eso fue una de las cuestiones que me decidió a abordar el personaje y la verdad que se fue dando porque al comienzo cuando yo empecé la investigación era todavía un adolescente en colegio secundario que le interesaba mucho el rock argentino, la arqueología del rock argentino, los orígenes, un poco cómo se habían dado las cosas, y veía que había muchos reflectores sobre determinados personajes, como Tanguito, o como, bueno, nada, Spinetta, o determinados próceres, y como que realmente había muy poca información sobre Abuelo. Esto lo noté estando siendo un adolescente que buscaba información sobre un artista que le gustaba, básicamente, y a medida que fui queriendo buscar más información y me fui metiendo en el periodismo con radios, haciendo radio alternativa, incluso cuando estaba en el colegio secundario, fue que a medida que me iba encontrando con personajes, el caso de Tom Lupo, de Miguel Cantilo, que los entrevistaba para mi medio o para alguna revista, siempre tenía una media hora posterior a la entrevista hablando sobre Miguel Abuelo en Off the Record, contándole que me interesaba y que se sabía muy poco de él. Y así fue como realmente estos personajes me fueron incentivando a decir, che, la vida de Miguel merece un libro. Y eso me fue un poco alumbrando el camino para encarar la investigación, que al principio la empecé como una investigación sin una finalidad de libro, sino como saber más sobre la vida. Y realmente a medida que fui hurgando me fui dando cuenta de que era un librazo, ¿no? O sea, que la vida de Miguel había tenido tantos matices y se sabía tan poco, porque Miguel, primero que era muy fabulero, y después que pasó y transitó por muchas vidas y muchos mundos distintos. Nadie del rock sabía de su pasado como actor infantil a los 12 años, siendo premiado con el primer premio a mejor actor infantil en el certamen nacional de Necochea, que es el más importante de teatro infantil que existe hasta el día de hoy. Eso había ocurrido a principios de los 60, mucho antes de que él se cayera en la cueva y en la Perla y toda la historia que ya todos conocemos. Tampoco casi nadie sabía de que realmente había tenido un ofrecimiento por parte de Jaime Torres de apadrinarlo cuando él tenía 15 años para hacer un repertorio folclórico. Nada, él coqueteaba un poco con el folclore, coqueteaba un poco, pero nadie tenía mucha información, como tampoco lo tenían mucho los abuelos de la nada con respecto a lo que había sido su paso por Ibiza en la década del 70, o
mismo el disco en Francia, ¿no? Que era un disco que Miguel grabó en el 73 y que recién en el año 2019 logró editarse en Argentina por primera vez. Entonces su vida estaba llena de esos mitos y cuestiones ocultas que realmente, bueno, nada, favorecieron a que me fuera metiendo cada vez más en la investigación, ¿no? Ujú. Un tipo entrañable, pero también difícil a la vez, como vos decís en la biografía, y yo lo marcaba recién, que precisamente no era un angelito, ¿no? Porque ahí veíamos alguna foto de esas fotos que vos, con la que ilustraste el libro, por ejemplo, que practicó boxeo para defenderse, claro, en un ambiente de la calle como fue el que se crió prácticamente, ¿no? Más allá de esta adopción que tuvo por parte del director del Instituto de Menores, bueno, la calle fue su ámbito casi natural, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, Miguel se metía en esa, ¿no? O sea, desde de tener la posibilidad de tener una casa de clase alta en el barrio de Once, donde vivía su padrino de adopción, a querer volver con su madre a Munro, una calle perdón, una calle de tierra, un barrio muy humilde, y tener esos amigos rufianes y empezar a curtir. Y bueno, y si era necesario aprender boxeo para defenderse, aprendía boxeo, y era muy, muy inquieto, ¿no? Transitó muchos mundos distintos, que creo que eso hace de que cuando a veces me preguntan, pero Miguel, ¿qué fue? Poeta, músico. Y Miguel fue un aventurero, o sea, creo que es lo principal en Miguel, es la característica de ser un Tom Sawyer, un pibe que se lanzó a la aventura y que logró, que me parece que esto es lo más destacable, digamos, de la vida de él, que más allá de la adversidad, de no nacer en una familia, digamos, con las cartas a favor, logró inventarse un mundo y logró inventarse un personaje y logró, pese a no tener título ni universitario ni secundario, logró realmente forjar digamos, un conocimiento propio a través del autoconocimiento y a través de la búsqueda y de leer mucho, ¿no? De leer todo lo que cayera en sus manos. Ujú. Bueno, nosotros pasamos muy de largo en la recorrida que hicimos, esos 10 años prácticamente que pasó en el continente europeo, donde no se asentó nunca en ningún lado y era un ambulante permanente, a pesar de que andaba con su mujer, con su hijo, dando vueltas, con Gato Azul, ahí dando vueltas por todos lados. Ahora, de la etapa más conocida incluso, de la de los 80, de cuando los Abuelos de la Nada se hicieron fuertes en la escena de la música nacional, ahí hay muchos que dicen, ¿qué pasó con los abuelos? ¿Por qué no pudieron seguir? ¿Por qué no se forjó? Porque yo recién decía en el especial que preparamos que él era muy respetuoso de la creatividad de los otros músicos, a pesar de ser el líder natural, ¿no? Digamos, el que le puso el nombre al conjunto. Pero, sin embargo, después empezaron los celos, las divisiones. ¿Por qué no pudo subsistir ese grupo que fue tan exitoso? Porque fue una marca de la década del 80, ¿no? Mira, yo creo que parte, o sea, lo mismo que lo gestó es lo que lo destruye en un punto. Yo tuve la suerte de transitar muchas internas de grupos, trabajé con muchos artistas, solistas y bandas, y realmente la dinámica de los grupos son muy particulares. Y cuando se da los pocos casos donde los grupos están muy, o sea, como decía Miguel, Miguel siempre hablaba de la estrella de 6 puntas, él no quería ser la estrella de los Abuelos de la Nada. Hubiese sido mucho más fácil y creo que durable si los Abuelos de la Nada estaba conformado por personalidades un poco más tenues, sin tanto brillo, sin tanto talento, donde Miguel fuera el único que brillara. En ese caso, nada, probablemente hubiesen subsistido mucho más. Pero desde el momento que Miguel incentiva a un Calamaro, por ejemplo, a que sea frontman, a que vaya al frente, que cante sus canciones, que componga, eso en un chico de 20, 21, 22 años lo nutre de ciertas cuestiones que a lo mejor no está en su total capacidad para saber manejarlas. Que es un poco lo que pasó, o sea, la química interna del grupo se fue desbalanceando. El primer golpe duro que tienen es un poco el decaimiento de Basterrica en el consumo excesivo de drogas, que eso ya saca un jugador importante en esa química. Y cuando los grupos que son tan multitalentosos todos, se altera la química de uno, ya empiezan a surgir. Porque dentro de todo, el ego Calamar o el ego incluso Abuelo,
estaban mucho más patinados con un Melingo, con un Basterrica, pero bueno, el primer golpe que tienen es Basterrica con su problema de adicción, que los empieza a dejar en banda en determinados conciertos. El segundo es Melingo, que le empieza a ir muy bien con los twists y también decide dejar los abuelos para irse con los twists. Entonces ya queda un frente mucho más reducido entre Calamaro, Cachorro y Miguel. Cachorro tratando de salvar esa diferencia, pero una cosa es Cachorro tratando de salvar la diferencia entre 4 y otra cosa es salvando diferencias entre 2. Y sobre todo con un Andrés que se quería devorar cada vez más el escenario cuando no era la idea de que los abuelos tuviesen un frontman exclusivo. Si uno ve el concierto, es muy gracioso ver el concierto del Luna Park del 84, cuando ellos realmente, o sea, Calamaro todo el tiempo está queriendo meter bocado verborrágico con esa verborragia tan simpática que tiene Andrés, pero bueno, al día de hoy reconoce de que era demasiado joven para manejar toda esa popularidad, claro, y de ser el compositor principal de los hits de los abuelos. Claro, ¿no? Que también eso ocurría. Claro. Que también eso ocurría, ¿no? Que no hubiese pasado si Miguel no los hubiese cebado. Algo parecido había pasado con los abuelos en la década del 60, cuando se forman, y cuando está Papo, y también surge como una situación de liderazgo en el momento que sale Claudio Gabis después de la grabación, donde nada, Papo se termina quedando con los abuelos de la nada, lo echan a Miguel Abuelo, Miguel le termina regalando la banda, quédense con la banda, y Papo es el líder de los abuelos de la nada por unos cuantos meses, hasta que también se disuelven y ya él pasa a ser Papo Blues. Pero bueno, ahí esas cuestiones, cuando se le da demasiado lugar a alguien, bueno, uno tiene que saber que corre el riesgo de que ese alguien, a lo mejor, llegado a un determinado momento, te cope la parada, claro. Cope la parada, ¿no? Claro. Por decirlo, no, o sea, pasa en las empresas, pasa en las radios, pasa en todo. Y en los grupos musicales, en el negocio del ego, bueno, mucho más. Claro, claro que sí. Juanjo, bueno, no te quiero distraer más. Si anda por ahí, mandale un gran saludo a Pipo. Justo estoy por entrar a su casa, bueno. que lo vengo a encontrar, un gran amigo de la vida. Y bueno, un poco la verdad que el libro se fue dando así, ¿no? Me fui involucrando, desde que yo empiezo a hacer el libro hasta que sale publicado pasan 15 años, y en esos 15 años a mi abuelo me abrió un abanico de cosas. Cuando yo empecé, fui a tocarle el timbre un día a Pipo Lernoux, y a lo largo del tiempo se convirtió en mi mejor amigo, y así me pasó con un montón de gente. Laburé con Calamaro a los 19, 20 años manejando la prensa de alta sociedad, también por ser un pibito inquieto que fue a golpearle la puerta y decirle, quiero escribir un libro de Miguel Abuelo, que al principio me tomaban en chiste, ¿no? Pero después, bueno, la vida me regaló poder compartir con ellos, como con Luis, un montón de tiempos y de anécdotas. Así que, bueno, gracias, Miguel. Estás contento con tu vida y gracias a Miguel. Bueno, un abrazo a Pipo Lernoux entonces, y bueno, recordamos tanto a él, a su amistad entrañable con Miguel Abuelo, y al rol que jugó su mamá Mabel también en la vida de Miguel Abuelo, ¿no? Que no fue nada menor. Sí. Fundamental. Las Madres del Rock, otro gran libro que... Otro libro que hay que escribir. Abrazo, Juanjo, gracias. Hasta luego. Chau, que sigas muy bien. Juanjo Carmona, bueno, periodista, escritor, hombre del rock en la Argentina, que fue el autor de Miguel Abuelo, el Paladín de la Libertad, editado por Planeta, que recibimos a fines del año pasado, y que bueno, nos inspiró y lo guardamos y lo utilizamos como base para lo que fue la producción musical de hoy, este homenaje a Miguel Abuelo, en el mes donde se lo recuerda especialmente, 21 de marzo de 1946, decíamos, fecha de su nacimiento, 26 de marzo de 1988, fecha de su muerte. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.